Vale, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa que vamos a iniciar hablando sobre la guerra comercial que ha declarado Donald Trump. Exigimos al Gobierno de España que se comporte con patriotismo, pero con patriotismo de verdad, que es el que sirve para defender los derechos del pueblo español. Por eso pedimos al Gobierno de Sánchez que defienda de una vez por todas la soberanía de nuestro Estado y los intereses económicos de las clases trabajadoras de nuestro país ante este ataque del delincuente fascista Donald Trump. Y es que no puede ser que nos digan que estamos en una guerra comercial contra los Estados Unidos de Trump, pero a la vez el Gobierno de España se siga comportando como un vasallo de Donald Trump. Es una farsa y es una tomadura de pelo que para la guerra que nunca se va a dar, la supuesta guerra con Rusia, porque Rusia supuestamente va a invadir un país de la Unión Europea, se vayan a gastar decenas de miles de millones de euros, que además buena parte de ellos se van a destinar a beneficiar al complejo industrial militar de Estados Unidos y que, sin embargo, para la verdadera guerra, para la guerra que sí existe, para la guerra comercial iniciada por Donald Trump, pues vayamos a ir con tirachinas y con tiritas y con el enemigo infiltrado hasta la médula en nuestros puestos de mando. Y es que es obvio, tenemos varias preguntas que hacer. ¿Cómo se va a dar una verdadera batalla de respuesta al ataque lanzado por Estados Unidos si el enemigo es el líder de la OTAN, de la que formamos parte y la que nos obliga a triplicar, y además nosotros la obedecemos, el gasto militar? ¿Cómo se va a dar una batalla si tu enemigo tiene bases militares con miles de soldados en tu país? Y sobre todo, ¿cómo se va a dar una batalla comercial si tu enemigo controla tu economía a través de sus fondos de inversión que tienen acciones en tus principales empresas, acapara cientos de miles de viviendas de las que no puede disponer tu ciudadanía y que además tiene cada vez más fuerte presencia en los sectores claves, como pueden ser el campo o el sector servicios? Pues evidentemente es imposible dar esa batalla en las circunstancias actuales, como digo, además con un gobierno sometido a la administración Trump. Las medidas de contención que ha anunciado el Gobierno de España ante la guerra comercial de Donald Trump son poco más o poco menos que el reconocimiento de ese sometimiento y vasallaje a Estados Unidos. Y esto incluso después de haber sido agredidos comercialmente por dicha administración. Estas medidas pueden servir para contener parcialmente los estragos del ataque sobre nuestros empleos o sobre nuestras empresas, pero en absoluto sirven para dar una respuesta contundente a quien nos está atacando. Desde Podemos lo tenemos muy claro y lo seguiremos diciendo. Hay que tomar medidas contundentes contra los intereses de Estados Unidos en nuestro país. El Gobierno de España tiene que aplicar el artículo 128 de la Constitución para expropiar las viviendas de los fondos buitre de Estados Unidos en nuestro país y para expropiar también las acciones que estos mismos fondos tienen en nuestras empresas estratégicas y en las demás empresas del IBEX. Eso sí que supone dar una verdadera respuesta al ataque lanzado por Trump y a su vez también supone reforzar el papel del Estado en la economía y en los sectores estratégicos claves de nuestro país. La segunda cuestión a la que me quería referir es volver a denunciar el comportamiento total y absolutamente antidemocrático que el Gobierno está llevando a cabo para imponer de forma unilateral, sin debate y sin transparencia alguna, el aumento del gasto militar comprometido con la OTAN. El régimen de guerra se está imponiendo en nuestro país de la mano de la gran coalición Partido Popular, Partido Socialista, con autoritarismo y con una vuelta a la austeridad. Decisiones que no se votan en el Congreso de los Diputados. Decisiones que se imponen sin la necesidad siquiera de aprobar unos presupuestos generales del Estado, con discrecionalidad total del Gobierno y con absoluta opacidad. La noticia que hemos conocido este fin de semana de que el Consejo de Ministros va a aprobar una partida de 2.000 millones de euros para el gasto militar es muy reveladora e indicativa de lo que estamos diciendo.
Es una absoluta vergüenza que este Gobierno se comporte, como digo, con ese autoritarismo y con total opacidad, de la misma forma que lo haría un Gobierno de derechas. Por eso hacemos un llamamiento a la ciudadanía, a todas las personas que defienden la paz, que están en contra del régimen de guerra y que no están dispuestas a quedarse de brazos cruzados mientras nuestro Gobierno entrega nuestro país a los mandatos del delincuente fascista Donald Trump. Llamamos a la ciudadanía a que se movilice, a que se organice y a que salga a las calles a dar respuesta a esta deriva y a hacer lo posible para tratar de revertirla. Toda esta ciudadanía puede tener por seguro que contarán con Podemos para luchar con ellos y con ellas codo con codo y para llevar sus demandas e iniciativas allá donde estemos presentes. Y la tercera cuestión que quería trasladarles es que, como saben, hoy se inicia el proceso de votaciones para elegir a la próxima secretaria general de Podemos y al conjunto de la dirección. Así que invitamos a nuestras inscritas e inscritos a que entren en votaciones.podemos.info y que voten y participen. Para nosotros es muy importante la participación de nuestras inscritas e inscritos y, como saben, en Podemos las decisiones relevantes, las decisiones trascendentes siempre las tiene la gente, con lo cual, como digo, hacemos ese llamamiento a la votación en votaciones.podemos.info. Y estas eran las cuestiones principales que les quería trasladar. Ahora le dejo la palabra a mi compañera María. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Yo, en primer lugar, queríamos hacer una valoración de la manifestación por la vivienda de este fin de semana. En decenas de ciudades han salido miles de personas a la calle para decirle alto y claro al Gobierno que basta de mirar a otro lado con la emergencia habitacional que sufrimos, que es urgente ponerle freno a la especulación y que la situación de la vivienda es ya absolutamente insoportable. El mercado de la vivienda se ha convertido en el principal generador de desigualdad social y los rentistas acumulan propiedades, dinero y riqueza a costa de la desposesión de la renta y los derechos de las clases trabajadoras. Es decir, que los trabajadores cada vez más pobres tienen que destinar mayor parte de su salario a ser una fuente de ingresos para los rentistas, que en muchas ocasiones ni siquiera se preocupan por el estado de esas viviendas. El Partido Socialista está actuando exactamente igual que el Partido Popular en esta materia, del lado de los especuladores, para que no deje de girar la rueda del negocio inmobiliario. Y a la gente lo que ha quedado claro es que ya no le valen más excusas. A la gente ya no le valen más excusas de que no hay dinero para políticas de vivienda mientras están sacando dinero de debajo de las piedras para aumentar gasto militar y cumplir los deseos de Donald Trump y de la OTAN. ¿Cuántas viviendas de alquiler social se podrían generar, se podrían comprar con esos 20.000 millones de aumento de gasto militar que el Gobierno ha comprometido para entregarle a las empresas armamentísticas en último término, porque así lo quiere Donald Trump? ¿Es eso ser patriota? ¿Es patriota tener a tu gente viviendo debajo de un puente o con miedo a no poder pagar el alquiler mientras los fondos americanos se están quedando con todas las viviendas de España, están acaparando el mercado inmobiliario? Nosotros pensamos que un Gobierno que se dice progresista, si se considera patriota, debería escuchar a la gente, dejar de proteger a los rentistas y a los especuladores y defender el derecho a la vivienda desde el BOE de una vez. Por tanto, le planteamos distintas propuestas que pensamos que irían en el camino correcto para mejorar la situación de la emergencia habitacional, que serían empezar, como ya se ha dicho, expropiando las viviendas en manos de los fondos buitre americanos para ponerlas en alquiler social y que se vayan a robar a otra parte. Y también obligar al resto de grandes propietarios a que pongan la mitad de sus viviendas en ese régimen de alquiler social. Pero podríamos seguir con esa lista de propuestas, como prohibir la venta de vivienda que no vaya a ser usada para residir en ella la persona que la compra o algún familiar directo, bajar el alquiler un 40% por ley, no darle más licencias de pisos turísticos y también perseguir todos los pisos turísticos ilegales, o ilegalizar a los escuadrones nazis como Desokupa. La política de vivienda de este Gobierno se reduce a parches que no molesten a los rentistas especuladores y a los fondos buitre, y creo que la calle está siendo muy clara. Este Gobierno tiene que dar un giro a la izquierda y garantizar el derecho a la vivienda que reconoce nuestra Constitución. Y, en segundo lugar, también queríamos seguir hablando de Palestina. Nosotros no nos vamos a cansar nunca de denunciar este genocidio. Hace pocos días el ejército de Israel acribilló a 15 miembros de la Media Luna Roja, el ataque más letal contra personal humanitario desde el 2017, según reconoce la ONU. Y también esta noche acaba de reconocer ese ejército israelí que ha matado a tiros a un niño
palestino-estadounidense de 14 años porque estaba tirando piedras a una carretera. ¿Qué más tiene que pasar para que este gobierno actúe contra el genocida de Netanyahu y le paremos los pies? Hungría, por ejemplo, se ha salido de la Corte Penal Internacional y recibe con honores a este genocida, a Netanyahu, en vez de arrestarlo, como debería hacer. Y hoy Netanyahu va a reunirse con Donald Trump en Washington. Creo que la Unión Europea no puede seguir con esa complicidad, siendo gobiernos colaboracionistas del peor genocidio en lo que va de siglo, y por tanto le seguimos exigiendo a Pedro Sánchez que pues, tengamos una posición que por fin le ponga término a ese vasallaje ante Estados Unidos, que dejemos de comprar y vender armas y de permitir que nuestro país sea un país de tránsito para armas que acaban asesinando a niños y niñas palestinas, y que se rompan relaciones con este Estado criminal de Israel, porque es evidente que Netanyahu sigue con su plan, que nunca cesó, que solo se ha reactivado. De hecho, ha matado a casi 500 niños desde esa reactivación del genocidio, que nunca fue realmente una tregua, un alto al fuego, y que sigue con el plan de exterminio total y apropiación de tierras que no son suyas. Así que seguimos reclamando que nuestro gobierno haga algo y defienda pues una vida digna para los palestinos y palestinas. Y quedamos a disposición de sus preguntas. Hola, buenos días. Ayer Irene Montero aceptó la propuesta que le lanzó Ione Belarra de liderar una candidatura donde estén Podemos y otras organizaciones sociales en sintonía con Podemos. Quería saber si están dispuestos también a aceptar a partidos a la izquierda del PSOE, entre ellos Sumar, y si están dispuestos a celebrar un proceso de primarias o si ya tienen claro que tiene que ser sí o sí la que lidere la candidatura Irene Montero, independientemente de quién se presente. Y por otro lado, sobre Andalucía, que parece ser que ahí hay pasos en las conversaciones que están avanzadas, según dice Izquierda Unida, para las próximas elecciones autonómicas, a ver si es así, si Podemos está dispuesto a formar parte de esa candidatura de unidad allí. Sí, nosotros, como dijimos ayer, como ayer afirmaron Ione Belarra y Irene Montero, estamos inmersos en una tarea política, la tarea política de poner en pie a la izquierda, una izquierda de poder y una izquierda de gobierno, en un contexto en el que el mundo ha entrado en una reorganización acelerada y que es necesario hacer crecer las fuerzas de la paz. Por eso, insisto, ayer tanto Ione como Irene lo decían, tenemos que levantar mucho más que una candidatura. Lo que tenemos que hacer es convertir la fuerza social del no a la guerra, a favor de la paz y demás derechos en una fuerza electoral. Porque este país, yo creo que es incontrovertible, que necesita una izquierda fuerte. Porque si la izquierda fuerte, la derecha manda, aunque no gobierne. Y yo creo que esto se está demostrando en esta legislatura. Por eso nosotros vamos a trabajar en esa tarea política, insisto, es una tarea política de poner a la izquierda en pie, de hacer crecer las fuerzas de la paz contra el rearme militar y avance de más derechos, y por eso nosotros lo que hacemos es tender la mano a esa sociedad civil, organizada, y a todas las personas que están desencantadas con la deriva de este gobierno que, insisto, en este último año y medio nos están metiendo en un régimen de guerra, están incrementando el gasto militar, están a favor del rearme, y nosotros creemos que eso es una deriva absolutamente errática. Por eso, como digo, nosotros nos ponemos a trabajar en esa tarea que es política, y si cumplimos esa tarea política, yo creo que al final la forma en la que vayamos a las elecciones caerá por su propio peso. La respuesta vale tanto para el conjunto del Estado como específicamente para Andalucía. En Andalucía estamos haciendo exactamente igual que en el resto de los territorios y que el conjunto del Estado. Insisto, tenemos esa tarea política que es poner en pie a una izquierda, es hacer crecer las fuerzas en contra de la paz, hacer crecer las fuerzas en contra del rearme y trabajar codo con codo, como digo, con esa sociedad civil organizada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le han preguntado en rueda de prensa al coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, por la eventual candidatura de Irene Montero.
Y él ha respondido que la apuesta de Izquierda Unida, que sería uno de los posibles partidos que en estos últimos meses han mostrado un acercamiento con ustedes y que han mostrado su apuesta por la unidad de la izquierda y demás, él ha apuntado a que, a su juicio, el sistema que tendría que venir es un sistema como de primarias conjunto, ¿no? O sea, más allá de las primarias para elegir a Irene Montero, ha dicho que cada organización es legítima de elegir a sus candidatos, que Izquierda Unida también pondrá a sus propios candidatos encima de la mesa y que la unidad, en todo caso, debería llegar después de un sistema de primarias conjunto y de un acuerdo programático. No sé si están de acuerdo con esto, ven este escenario. Gracias. Yo quiero hacer mucho hincapié en que nosotros estamos inmersos, no sé otras fuerzas políticas, pero luego Podemos está inmersa plenamente en una tarea política. Insisto, la tarea política de poner en pie a una izquierda de poder y de gobierno y de convertir la fuerza social del no a la guerra y la fuerza social que pretende y aspira a avanzar en derechos en una fuerza electoral. Es una tarea política y en eso estamos. El resto de actores políticos no sé en qué posicionamiento están, en qué clave están o en qué andan inmersos, pero nosotros estamos absolutamente centrados en esta tarea que es política. Creo además que lo que quiere el adversario es que nosotros estemos todo el rato hablando de nosotros mismos. Por eso nosotros no queremos hablar de nosotros mismos, sino queremos hablar de política. Y por eso queremos tender la mano a la sociedad civil organizada. Y por eso, como digo, hablamos de el no a la guerra, y hablamos de hacer crecer las fuerzas de la paz, y hablamos de hacer crecer las fuerzas que quieren avanzar en derechos, y hablamos de poder solucionar los problemas de vivienda. Yo creo que el sábado hubo una manifestación en más de 40 ciudades de este Estado reclamando el derecho de un acceso a una vivienda digna y acabar con la especulación de la vivienda, y es en eso en lo que estamos centrados. Estamos centrados en realizar políticas, en una tarea política, y a partir de ahí, como digo, si conseguimos esa tarea política de poner a la izquierda en pie, la forma en la que concurramos a las elecciones yo creo que caerá por su propio peso. ¿Qué tal? Buenos días. Yo, en referencia al lanzamiento de la candidatura de Irene Montero a las próximas generales, quería saber cuáles van a ser los siguientes pasos y si la propia Montero y Podemos ya se va a poner manos a la obra para esta candidatura y para tejer alianzas. En este sentido, ¿qué partidos les gustaría que llamaran a la puerta de Podemos o a qué partidos estaría Podemos dispuesto a llamar a su puerta? Y también estamos presenciando cómo cada vez son más duros los ataques de Podemos hacia Pedro Sánchez y hacia el PSOE, y yo querría preguntarles si está en los planes de Irene Montero con esta candidatura y de Podemos de construir también una candidatura que haga oposición, que siga haciendo oposición frontal al Partido Socialista. Gracias. En la lógica actual de este Gobierno, por supuesto, nosotros nos oponemos frontalmente y nos seguiremos oponiendo radicalmente a este Partido Socialista, a este Gobierno, que es un Gobierno que nos ha metido en un régimen de guerra, en una gran coalición entre Partido Socialista y Partido Popular, incrementando exponencialmente el gasto militar y, como digo, metiéndonos en un régimen de guerra. Con este Gobierno y con este Partido Socialista, por supuesto que nos seguiremos oponiendo frontal, absoluta y radicalmente. Y en cuanto a esa tarea política de la que yo hablaba y que usted me ha formulado en su pregunta, sí, en las próximas semanas, tanto Irene Montero como Yone Belarra, como el resto del conjunto de la organización, la próxima dirección que salga elegida de la asamblea que tendremos el próximo fin de semana, nos desplegaremos por el territorio con ese objetivo, como digo, de fortalecer esas alianzas con la sociedad civil organizada y hacer crecer las fuerzas de la paz, hacer crecer políticas que puedan poner, como digo, una izquierda en pie, una izquierda que sea de poder, una izquierda que sea de gobierno y una izquierda que dé respuesta a las múltiples necesidades que tiene a día de hoy la ciudadanía, que, como digo, son muchas, con el ejemplo paradigmático que puede ser la vivienda, y en eso estaremos atareados, ocupados e inmersos, en una tarea política de poner, como digo, en pie a una izquierda que sea verdaderamente de poder, que sea de gobierno, que esté en contra de la guerra y que realice políticas absolutamente diferentes a las que lleva perpetrando, y digo bien perpetrando, en este último año y medio el Gobierno de España, que está en una deriva absolutamente errática y, a nuestro juicio, muy desacertada. Consideramos también que hay muchísima gente muy desencantada, como digo, con las políticas de este Gobierno, y son a toda esa gente a la que nosotros tendemos la mano y con la que queremos trabajar en los próximos meses, como digo, para convertir esa fuerza social en una fuerza electoral. Buenos días. Izquierda Unida ha pedido ya primarias conjuntas para elegir a cualquier candidato. No sé si Podemos estaría dispuesto a someterse
a un proceso de ese tipo para alcanzar bueno, una alianza electoral más amplia. Y más allá de eso, quería preguntarle, después de la oposición frontal de Podemos al Gobierno, saber si Podemos estaría dispuesto a llegar a acuerdos, a entenderse con fuerzas que ahora mismo sí están en el Gobierno, como es el caso de Izquierda Unida. Muchas gracias. En cuanto a su pregunta, nosotros, hablando de primarias, nosotros primarias estamos inmersos en primarias, como digo. Además, aprovecho su pregunta para volver a hacer un llamado a los inscritos e inscritas de Podemos para que participen en votaciones.podemos.info, que consideramos que es muy importante que nuestra militancia, nuestras inscritas e inscritos voten. Y más allá de eso, nosotros, como digo, en esa tarea política de... Es que nosotros no estamos en eso. Yo creo que he sido bastante elocuente y si no, intentaré ser más explícito. Nosotros estamos inmersos en una tarea política. Creo que nosotros no tenemos que hablar de nosotros mismos, creo que tenemos que hablar de política. Y nosotros queremos hacer política y, como digo, estamos en una tarea política de convertir la fuerza social del no a la guerra, la fuerza social de la paz y la fuerza social que a día de hoy reivindica más avances y transformaciones en una fuerza electoral. Por eso nosotros estamos hablando de tender la mano, construir alianzas y tejer complicidades con esa sociedad civil organizada que, como digo, demanda y ansía no a la guerra y quiere más derechos y quiere que se dé respuesta y solución a la problemática de la vivienda y quiere poder llegar de forma desahogada a fin de mes y quiere que en este país, en lugar de invertir dinero en tanques, en armas y en buques, pues se invierta dinero en hospitales, en ayuda a la dependencia o en que los colegios públicos estén mejor dotados y que los docentes públicos tengan mejores condiciones laborales. Eso es en lo que estamos nosotros inmersos. El resto... Pues si el resto quiere hablar de ellos mismos, ellos sabrán. Nosotros queremos hablar de política porque estamos haciendo una tarea política y queremos además que es la tarea política principal, tanto en España como en Europa, en los próximos años. Y es reequilibrar esa balanza a favor de la paz y en contra del rearme en el que nos está metiendo, como digo, este Gobierno. Ahí seguiremos y ahí continuaremos estando en los próximos meses. Insisto, estamos en esa tarea política y si somos capaces de conseguir esa tarea política, de poner en pie a una izquierda de gobierno, a una izquierda de poder, a una izquierda que consiga convertir en fuerza electoral esa oposición a la guerra y esas posiciones a favor de avanzar en derechos, yo creo que la forma en la que lleguemos a las elecciones se caerá por su propio peso. Pero, desde luego, nosotros no vamos a estar ni nos vamos a pasar los próximos meses hablando de nosotros mismos, nos vamos a pasar los próximos meses hablando de política, que es lo que llevamos haciendo también mucho tiempo, y aquellos que quieran pasarse los próximos meses hablando de sí mismos, pues ellos sabrán. Nosotros queremos hablar de política. Estamos en un momento, como digo, crucial. Estamos en un momento de una reorganización acelerada en el mundo y en Europa. Nos están metiendo en un régimen de guerra, nos están condenando a un régimen de guerra. Lo está haciendo un gobierno que se llama progresista, que podía ser perfectamente un gobierno del Partido Popular. Lo está haciendo con autoritarismo, lo está haciendo con opacidad, lo está haciendo de forma unilateral y discrecional, lo está haciendo pactándolo con el Partido Popular. Tenemos un gobierno que es una auténtica vergüenza. Pues contra un gobierno que es una auténtica vergüenza y que nos está metiendo en un régimen de guerra, nosotros, como digo, queremos tejer alianzas con la sociedad civil organizada y con toda esa gente, que son miles y miles de personas absolutamente desencantadas con esta deriva del gobierno, son con las que queremos construir, como digo, una alternativa que no solamente sea una candidatura, sino que sea, como digo, esa transformación de fuerza social en una fuerza electoral que desemboque en que podamos otra vez estar en el gobierno con capacidad de transformar, con capacidad de avanzar en derechos, con capacidad de condicionar todas las políticas y haciendo que en España haya un gobierno verdaderamente de izquierdas, no la vergüenza que tenemos hoy, que es un gobierno que se dice progresista, pero que está aplicando exactamente las mismas políticas que podría llevar a cabo el Partido Popular, lo cual es una auténtica vergüenza. Si me preguntas otra...